Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Compartimos con ustedes una interrogante que a lo mejor algunos se hacen. ¿Fue Jesús carpintero? Vamos a tratar de ir poco a poco adentrándonos en el mundo de la teología para tratar de comprender si Jesús era carpintero o no. En Marcos capítulo 6, versículo 3, se dice que Jesús fue tectón. En el lugar paralelo de Mateo capítulo 13, versículo 55, es hijo del tectón. Algunos manuscritos antiguos leen antiguamente a Marcos capítulo 6, versículo 3, lección que debe ser rechazada ya por ser armonizante. Tal vez se tuvo reparo a atribuir a Jesús un oficio manual, y era algo corriente entre los maestros. El famoso Rabbi Shammai, más o menos del tiempo de Jesús, era carpintero. Un escrito rabínico refiere que usó la regla del carpintero para rechazar a un pagano que quería hacerse prosélito, y su contemporáneo, no menos famoso, Rabbi Hillel, era un simple jornalero. Era la costumbre entre los rabinos de tener un oficio con el que sostener la familia. San Pablo está en la misma línea. Jesús fue tectón e hijo de tectón, padre e hijo con la misma profesión, algo también lo más normal. Generalmente el padre enseñaba al hijo su propio oficio. En una cultura agrícola pastoril, la mayoría de los niños se instruía y capacitaba para estos trabajos, pero existía también la artesanía. Plateros, joyeros, ebanistas, remeros, sastres, carpinteros, pedreros, albañiles. Jesús era de la última categoría, pero ¿cuál era en realidad su profesión? Era carpintero, tal como universalmente se traduce la palabra tectón. De allí viene nuevo arquitecto y sus derivados. Tiene un sentido muy general de obrero o artesano. La Vulgata traduce faber, que en latín significa artesano que trabaja en materia dura. Puede ser madera, piedra o metales. Carpintero es el de tectón, que trabaja la madera. A veces la versión griega de los años 70, para evitar confusiones, se le llama precisamente así, tectón en madera, como al cantero se le llama tectón de piedras. Pero el tectón que trabaja la madera no es únicamente el carpintero en el sentido convencional de la palabra, sino que puede serlo también el escultor que hace ídolos de madera. Como se ve, sentidos muy fluctuantes. Carpintero, pues, es una profesión muy específica de tectón. Es tectón de madera, artesano que hace cosas de madera. ¿Lo fue Jesús? Es muy poco probable que fuera. En primer lugar, la Palestina histórica siempre fue muy pobre en madera. Se cree que primitivamente Palestina fue un territorio boscoso, pero desde los tiempos muy antiguos empezaron las talas para ir ganando terrenos para el labrantío. Cuando los israelitas se instalaron en Palestina, siguió la tala. Se menciona concretamente la montaña de Efraín, y así fue todo el tiempo. Se prohibía la destrucción de árboles frutales de una ciudad enemiga porque de ellos iban a comer los vendedores, pero se aconsejaba talar árboles frutales para ellos construir ingenios bélicos contra la ciudad. Hasta los frutales debían ser destruidos en la guerra contra Moab. Fueron seguidos con gusto por todos los ejércitos. Así hicieron los romanos durante la guerra judaica. Incluso en la Primera Guerra Mundial se hicieron verdaderos estragos. De todas las regiones bíblicas, la que con más bosque quedó fue la zona transjordánica de Hadlum. Se trata de bosques no muy densos de encinas, menos altas que las de Europa. Ya Ezequiel hablaba de las encinas de Basán. El nuevo Estado de Israel ha reforestado muchas zonas del país antes desiertas. En un país tan pobre en madera,
Es comprensible que árboles solitarios fueran considerados como sagrados por los antiguos habitantes, los cananeos, y luego también por los israelitas, e igualmente los árabes de hoy. En un ambiente así, los carpinteros evidentemente no podían tener mucha demanda. Por la misma razón, prácticamente no los hubo hasta los tiempos de David y Salomón. Estos dos reyes, para sus grandes trabajos, tuvieron que importar junto con la madera también los carpinteros fenicios. Probablemente los israelitas empezaron a aprender el oficio de ellos. Además, habría que ver en qué podría ser empleado el carpintero en la Palestina antigua. Las casas de los ricos, hechas de piedras talladas, necesitaban mucha madera buena para techos, revestimientos y muebles, pero esta madera era importada y costaba mucho, y se empleaban carpinteros conocidos de las ciudades. No ciertamente unos carpinteros de un pueblecito miserable. De todos modos, solo una minoría privilegiada podía gozar de este lujo. La inmensa mayoría del pueblo vivía en casas muy pobres, hechas de barro o al máximo de ladrillos de tierra secados al sol. Y por esto un ladrón abría fácilmente un boquete en la pared. Poca madera se necesitaba para estas casas. Se usaba para el envigado del techo, donde el cual se apisonaba fuertemente la tierra. Buena protección contra la lluvia y el sol. Estas terrazas servían para varios menesteres, pero cuando no se usaban por cierto tiempo, solía crecer la hierba sobre ellas. La madera era necesaria también para las puertas, cuando en vez de la puerta se dejaba simplemente el hueco, y los marcos de las ventanas y el enregado de listoncitos con que se cerraban. En total, muy poca cosa. Los ricos podían permitirse unos muebles en sus casas, como camas, mesas y sillas. En las casas pobres no había nada de esto. No se dormía en cama, sino sobre el suelo, sobre esteras y usando simplemente el amplio manto como colchón y como cobija. En los viajes, una piedra servía de almohada. No se necesitaban sillas, porque la gente se sentaba en el suelo, sobre esteras o alfombras, con las piernas cruzadas debajo y apoyados en la pared. Así estaba sentado San Pablo a los pies del maestro Gamaliel. El carpintero hacía también algunos instrumentos para trabajo del campo, yugos, trillas para aplanar la tierra arada, mangos para hachas, azadones. Como se ve, para un carpintero del medio rural pobre, se trata de trabajos insignificantes y de objetos que no se gastan todos los días. Todo esto nos lleva a pensar que dos carpinteros en una familia, en un pueblecito como Nazaret, es algo del todo improbable. No es posible decir con exactitud qué profesión había tenido Jesús: cantero, albañil. Por esto las versiones modernas deberían despedir la palabra carpintero y buscar otra expresión genérica que corresponda al griego tecton, como lo hizo la Vulgata, dejando la indeterminación del original. Después de haber escuchado esta enseñanza en la voz del Padre Lares, encomendemos a Dios nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, y sigamos ese modelo de San José, trabajador, llevando el sustento a nuestros hogares, ese modelo de Jesús, que tuvo siempre su trabajo espiritual, así como su trabajo corporal. Recordemos las palabras de San Pablo que nos dice en Tesalonicenses: aquel que no quiera trabajar, que no coma. Es decir, ocupémonos en hacer las obras de bien, en hacer las obras corporales y espirituales, recordando siempre que para poder comulgar ese pan del cielo debemos prepararnos y trabajar por nuestra conversión, por la santificación de nuestras familias. Desde Reporte Católico le pedimos que nos ayuden a evangelizar compartiendo nuestros videos y suscribiéndose a este canal. Muchas gracias y muchas bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estén en paz.